Salmo 127:3. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Lo voy a volver a repetir. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Padre, gracias por tu palabra, porque ella ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana que siga tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, que le dé la palabra que necesitan para que continúen el caminar del cual tú has trazado. Declararon que son agentes de cambio, son tus ministros, son antorchas encendidas, son la sal de la tierra, son la gente, el pueblo que tú escogiste para este tiempo, para hacer luz en medio de tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué significa la palabra herencia? Significa la transmisión de bienes y materiales, y de forma más importante, la promesa espiritual de la salvación y la tierra y las bendiciones de Dios. Se divide en dos aspectos principales. Número uno, las posesiones terrenales y familiares. Y número dos, la vida eterna en el reino de los cielos. Dos formas, eso es herencia. Ahora, te quiero predicar bajo el tema, el corazón de un padre. Y eso, la historia la vamos a encontrar en el Lucas, el capítulo 15, versos 16 al 20. Todos conocen la historia. Pero quiero hablarte de esta parte, que es lo que hace el hijo. Dice la palabra en el 16, y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Todos vemos la historia de un hijo, y voy a llevarlo un poquito a historia para después entonces continuar. Y usted sabe la historia de los dos hijos. Hay dos hijos, hay uno menor y uno mayor, y según la cultura en ese tiempo, el hijo menor no recibía nada. Todos lo recibía mayormente el mayor. Pero resulta ser que el hijo en algún momento dado pensó que él tenía el derecho a pedir lo que le tocaba. Y muchas veces la herencia se recibe cuando tu padre se muere, o cuando esa persona muere, que deja algo escrito para que todo el mundo, ¿verdad?, reciba lo que el padre entienda que te toca. Entonces él entendía que antes de tiempo podía pedir eso, y el padre podía decir: no, ¿y qué tú estás pidiendo? Y muchas veces en ese tiempo, al tú ser el menor y pedirle eso, es como una falta de respeto. Eso podía causarle que el padre le diera, ¿verdad?, o le dijera cualquier cosa, porque no era su tiempo y no era su derecho. En el aspecto que para aquel tiempo, como te expliqué, el menor no recibía. Pero entonces, el pensamiento de un hijo, te quiero hablar del pensamiento de un hijo. Dice: al pedir su herencia, declara la muerte de su padre. O sea, en pocas palabras, dame lo que me pertenece. Para mí tú estás muerto. Y eso, entonces, a veces nosotros hacemos acciones que lamentablemente hacemos vana la cruz del Calvario. Porque decimos que el Padre está muerto con nuestras acciones, cuando Cristo está vivo. Para tú recibir la salvación, tienes que hacer una confesión de fe para pasar de muerte a vida, y así puedas recibir la herencia de la vida eterna. O sea, tiene que haber una muerte para tú recibir lo que el Padre tiene para ti. O sea, prácticamente todos los días hay un sacrificio de parte tuya para mantenerte en lo que el Padre dijo.
Entonces, si no hay un sacrificio como hijo, entonces no entendiste el sacrificio del Padre. Porque Dios mandó a su hijo a morir en una cruz por amor a quién, a nosotros. Por mantener una relación con nosotros que se había perdido, usted sabe, en el huerto, donde Adán y Eva se desconectaron y perdieron la relación. Hasta que vino Cristo, hizo pacto nuevamente y nos conectó nuevamente a través de él con el Padre. Fuimos injertados nuevamente y conectados con el Padre. Entonces, es importante que tú entiendas tu rol como hijo en la faz de la tierra para que puedas entender lo que el Padre tiene para ti. Es algo que tú no te mereces, es algo que Él te lo dio gratuito, que es una salvación, pero tiene unos requisitos que te va a costar precio en cada día. Entonces, otro pensamiento del hijo, él pidió antes de tiempo. El padre le pudo haber dicho, te toca tanto, y punto, porque no le tocaba y no era su tiempo. Pero él se lo entrega y el hijo lo vendió estando su padre en vida. O sea, en pocas palabras, no tenía memoria de lo que se le había entregado. El padre no tenía memoria de lo que el padre le entregó a él. Primero pensó en su yo, pero no vio que cortó la provisión permanente. A veces usted pide y lo que pide usted no lo puede sostener. Por eso Dios siempre espera el momento indicado de su capacitación y que tú puedas probar a través de una lealtad de que Dios te puede entregar lo que estás pidiendo. Porque muchas veces pedimos y pedimos para nuestros propios deleites, pero no para los deleites de Dios. No para lo que Él nos llamó. Y muchas veces nos desenfocamos. Y eso, por ejemplo, yo te lo traigo con el pueblo cuando estuve en Egipto, que estaban pobres, no tenían nada, y cuando salen de Egipto salen millonarios. Pero como nunca tuvieron riquezas, ¿qué hicieron? Lo mismo que aprendieron. Aplicaron, hicieron imágenes y perdieron la bendición que no les tocó, pero Dios, ¿verdad? Dios los bendijo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros pedimos y Dios nos entrega. Porque hay que saber manejar lo que Dios nos da. Entonces, otro pensamiento del hijo es como dice Mateo 6:33. Poner a Dios en primer lugar de tu vida antes de las preocupaciones materiales. Dice, mientras Dios sea nuestra fuente de vida, nada de este mundo te faltará. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Pero hay que establecer que Dios es primordial en nuestra vida. Dice, en 1 Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que te ofrecen, porque cuando amas al mundo no tienes el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solamente ofrece intensos deseos por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestro logro o posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El mundo se acaba junto con toda la gente que lo desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Sigo en los pensamientos de un hijo. Los placeres y las irresponsabilidades. Se va a una tierra lejana, malgasta toda su fortuna en una vida desenfrenada, superartificial, sin pensar en el futuro ni en administrar bien sus recursos. Si hay algo que yo he aprendido es que viene la abundancia de Dios y tenemos que ser sabios en ministrar para cuando venga la escasez tengamos. Porque siempre en las temporadas va a haber escasez. Si no, lea la palabra y mire todas las hombrunas que hubo en el camino. Y Dios siempre mantuvo al pueblo cuidado porque siempre usaba hombres y mujeres para cuidar al pueblo. Ahora, hay tres cosas que hace el hijo, o una de ellas que a mí me encantó y es una de estas. El hijo en su momento de crisis, Victoria, en su peor momento, porque a veces cuando las cosas nos van bien es que estamos bien, pero cuando las cosas van mal, ahí es que nos acordamos que existe un Dios. Y esa es la parte que Dios usa para que tú puedas reflexionar en dónde Dios te tiene.
No es que lo hiciste mal, es que Dios está captando tu atención y es la forma, porque Dios siempre nos buscó en nuestro mejor momento, pero nosotros decidimos servirle en nuestro peor momento. Entonces Dios captó su atención en un lugar donde nadie estaba, en un lugar que se sintió totalmente solo, donde tenía las comodidades en su casa, donde la pasaba bien, comía bien, dormía bien, pero decide por una decisión salir de su tierra, de su casa, de su parentela y emprender su vida. Pero mira lo que pasa ahí, en ese momento tan difícil. Su momento de crisis, tras tocar fondo, pasando hambre y cuidado sobre los cerdos, reconoce su error, admite que ha pecado contra el cielo y contra su padre y decide regresar sin exigir nada. Ahora él se da cuenta que donde él estaba bien. Él reconocía que sus jornaleros eran tratados con respeto. Él entendía que donde le servían en bandejas. Le daban lo mejor. Pero a veces las decisiones de nosotros nos hacen volver y comer migajas. Cuando el padre te quiere dar lo mejor. Entonces la culpa no es del padre, la culpa es un hijo que está tomando la decisión porque entiende que está preparado y capacitado para emprender. Y hay tiempos para tú salir y hay tiempos para hacer las cosas, pero todo está bajo el tiempo de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que se obtiene bajo el cielo tiene su tiempo y su momento. ¿Usted está aquí conmigo? Estoy tratando de ser maestra. O sea, el hijo, por su decisión, emprende, sale, gasta todo, inclusive vende aún el padre estando vivo allí, no lo honra, lo vende todo. El padre sí quería, decía, de verdad que pero no tuvo problema en dárselo, porque yo me imagino, Victoria, que cuando el padre, Carlín, fue a cuadrar todo, dijo, le voy a dar un pequeño por ciento, le voy a dar una probada para que él vea que más que esto, hay mucho más que yo tengo para él. No es simplemente lo que me pides diario, es que tengo una vida eterna para darte. Entonces a veces queremos lo momentáneo, lo microondas, por algo que va a ser eterno y permanente, por algo rápido. Y eso es lo que el mundo te ofrece, cosas rápidas, VIP, pasajeras, para que salgas y puedas resolver supuestamente. Pero lo que hace es que cuando vuelves a la realidad al otro día, vuelves al mismo lugar, el mismo vacío y la misma circunstancia. Porque no somos reales con lo que está pasando. Ahora mira esto. Lo segundo que pasa es, que el hijo pasa al final es arrepentido y dispuesto a servir. Su actitud cambia radicalmente. Ya no regresa pidiendo ser tratado como hijo, sino solicitando un lugar como uno de sus trabajadores o jornaleros de su padre. La parte triste que pasa en nosotros cuando le fallamos a Dios es que lo primero que decimos, no somos merecedores de su presencia. Y nos desechamos y nos tratamos como trapos de inmundicia. Yo no soy digno. Pero ¿y quién te dijo a ti que Dios cambió el pensamiento de lo que pensó de ti desde el primer día que llegaste a Él? ¿Quién te dijo a ti que Dios te iba a sacar los bochos porque le fallaste? ¿Quién te dijo a ti que Dios te iba a desechar y a dejarte afuera porque tú entendiste que porque le fallaste? Déjame decirte algo en esta mañana. Dios te cogió por eso, por tus imperfecciones, porque Dios sabe que tú vas a fallarle. Pero Dios lo que quiere es que tú entiendas que en medio de tus luchas y batallas sigas contando con Él, porque Él se quiere llevar la gloria. Él quiere enseñarle a la gente que un momento te desechó, que estaban erróneos, porque no vieron lo que Él depositó en ti. Y eso solamente pasa cuando tú te relacionas con un padre. Vamos, dáselo fuerte, Dios es bueno. Entonces, otro punto que me encantó fue dice, transformados por un perdón, dice, a experimentar el amor incondicional y el recibimiento efectivo de su padre, pasa de la desobediencia a la restauración completa dentro de un hogar. No hay nada más lindo que tú perdonar de todo corazón. No es decir, perdono y olvido. Yo perdono y no olvido, no.
perdonas y punto. Porque cuando tú vas al Padre todos los días, Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él no te saca los bochos. Lo que hiciste ayer pasó. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy es una nueva esperanza. Hoy es un cambio de actitud para tu vida. Pero ¿quién decide eso? Tú. Tú decides cambiar tu panorama, tu plan de vida a lo que Dios quiere establecer contigo. Pero si tú sigues caminando, Dios sigue su misericordia todos los días frente a ti, esperando tu cambio. Para lo que comenzó, quiere terminarlo. Pero nosotros a veces en las actitudes o en las situaciones que vivimos, bajo nuestras responsabilidades, porque somos gente adulta que leemos una palabra, tenemos una relación, y muchas veces no queremos establecer lo que Dios dijo, porque queremos hacerlo a nuestra forma, y no es a tu forma, porque a tu forma, antes de conocer a Cristo, no te iba bien. Por eso es que la Biblia dice, y algo que dijo por la pastora, acuerda, que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, para que entiendas que como estabas, como estás hoy, como estás ahora. Entonces Dios puede hacer las cosas y puede hacer aún más. Lo que nunca pensaste tener, Dios te lo dio. Lo que era imposible para ti, pero Dios te lo dio. Ahora, 5 características de un padre. Número 1, es misericordioso y perdonador. Oye esto. No guarda rencor ni busca castigar a su hijo por haber malgastado su herencia y fallado. En lugar de exigirle explicaciones o reprocharle sus errores, lo recibe con brazos abiertos, restaura su lugar de familia de inmediato. Si hay algo que he aprendido en el camino, es que cuando los hijos cometen un error, yo no se lo reprocho, yo no soy quien para decirlo. Y hay algo que nosotros como padres debemos de aprender hoy. Aunque tu hijo cometa un error, no se lo reproche, recíbelo, siéntate con él y habla nuevamente. Ahora te voy a decir 3 facetas que nosotros como padres, y es bíblico, debemos de entender. Número 1, en Proverbios 22:6 dice, versión introducción viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto, y aun cuando sean mayores no los abandonarás. Nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Si hay algo que tenemos un problema hoy día, que el padre que es el proveedor, que el padre que es el que Dios escoge, cuando digo el padre hablo pues de la madre, que son juntos responsables por el bienestar de sus hijos. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué ha pasado en esta semana con las noticias? Mamá mató, quemó, papá mató a los hijos, todo el mundo. ¿Qué está pasando por la mente de esas personas? La familia está siendo destruida. Entonces, pensamos que no hay respuesta a los problemas. Y sí hay respuesta. Se llama Jesús. Pero no le queremos dar la oportunidad a ser transformados a través de la palabra. No le queremos dar la oportunidad que Cristo gobierne nuestras vidas, porque el orgullo está matando. La gente piensa, o el hombre piensa, que no tiene a Cristo, que con la fuerza él puede resolver los problemas. Pero la realidad es que no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios, es con la capacidad de Dios, es con el discernimiento, con la revelación de una intimidad diaria que tengas con Cristo, para que entonces pueda ser efectivo en todo lo que emprendas. Por eso tenemos muchos hijos marcados en el camino, porque todavía hay heridas en los padres que no han podido sanarlas. Pasados que no pudieron levantar y todavía siguen con el pasado, y no te das cuenta que los hijos son los que pagan el precio por esa actitud. Mira, un punto número 2, los jóvenes ahora, porque ahora pasaste a niño, ahora eres joven. Dice Eclesiastés 12, no dejes que las emociones de tu juventud te lleven a olvidarte de tu Creador, honrándolo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Ahora son los jóvenes. Fuiste niño, ahora eres joven. Ahora viene un pensamiento diferente, porque ahora conoces el bien y el mal. Ahora empiezas a ver las cosas como tú las quieres ver.
Y punto número 3, y es para los dos, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versos 2 al 4. Honra a tu madre y a tu padre. La palabra honra significa dar gran valor, peso, respeto, intimidad profunda a alguien o algo. Ahora te está diciendo lo que tu papá y tu mamá hicieron por ti, porque te dieron un valor de respeto, de valor de peso. Ahora te toca a ti honrarlo con lo mismo que ellos hicieron contigo. Pero esa parte se nos olvida porque muchas veces los padres nos van a dar lo que ellos no tuvieron nunca. Y si hay un pensamiento pesado que un padre hace, es que siempre es el único que va a dejar que sean mejor que él, va a ser su padre. Y así es Dios con nosotros. Nosotros alcanzaremos cosas mejores, cosas mayores tiene para con nosotros. Pero nosotros somos los que nos limitamos, porque no queremos entender. Ahora te dice, honra a papi y a mami, para que a ti, joven, te vaya bien. Los días te sean alargados. Pero mira lo que dice ahora también a los hijos, a los padres. Padre, no hagas enojar a tus hijos con la forma en que los tratas. Más bien críalo con la disciplina e instrucciones que provienen de Dios. Ahora es un respeto. Porque el problema que está ahora es que cuando los hijos toman su mayor edad, ellos pueden pensar por sí mismos. Nosotros como padres ya no le podemos imponer, porque ya son hombres y mujeres de un mañana. Tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos, porque ya son hombres y mujeres que tienen que emprender. Nuestro trabajo es educarlos, enseñarlos a que es ellos contra el mundo. Pero nosotros como padres no le podemos dejar dolores de cabeza ni transmitirle cosas, sino respetar su pensamiento y entender que es tu decisión. Lo que tú decidas yo te respeto, aunque no estoy de acuerdo, pero es tu decisión. Pero no podemos obligar a los hijos a hacer cosas que ya son adultos. Si los hijos quieren emprender la vida y si quieren ir a otro país hay que respetarlo. Si se quieren casar mañana y tienen la edad hay que respetarlo, porque tú fuiste joven. Y a lo mejor nosotros evitamos que los hijos no vivan los momentos que vivimos, pero en los tiempos tuyos fueron 10 años atrás. Hoy estamos en el 26, 10 años adelante y las cosas han evolucionado de una cosa increíble. Ya no estamos en los tiempos tuyos, en los tiempos míos. Estamos en unos tiempos acelerados, donde el consejo es más valioso. Porque a lo mejor no lo entienden hoy porque está a su lado, pero mañana cuando tú le faltes se van a sentar como el hijo en los frente a los atrios de celda y van a decir, diatre, ¿cuántas veces mi mamá me dijo? ¿Cuántas veces mi papá me dijo? Porque nadie aprende por cabeza ajena. Todo es a base de golpes y experiencias, caídas, para que podamos madurar en el camino. ¿Cuántas veces a ti te dijeron que no hicieras las cosas de esa forma que tú estabas haciendo? ¿Usted está aquí? ¿Cuántos me aman hoy? O sea, el padre siempre va a estar, en la disposición. Ahora escucha la característica del padre número 2. Que cuando el hijo todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, corriendo a su encuentro. Esto demuestra que no estaba esperando con apatía. Y te voy a decir qué quiere decir apatía. Esa palabra a mí me quebrantó. Sino que anhelaba guardar, dice que anhelaba y guardaba pacientemente su regreso cada día. Ahora mira lo que significa la palabra apatía, que no es bíblica. El orgullo de la apatía comienza cuando olvidamos la presencia diaria de Dios. Entonces el orgullo endurece nuestro corazón, asumimos el rol de Dios e intentamos convertirnos en los autores de nuestra propia moral. Al buscar nuestro protagonismo, la diferencia se vuelve al escape para vivir bajo nuestras reglas y condiciones.
Aquí se fueron los amenes ahora. A peso, los vendo a peso, no hay problema. Eso es lo que pasa con el orgullo. Cuando cometemos un error, no somos dignos. No, yo no soy digno. Tú no sabes quién te dijo que no eres digno. Si para eso fue que te escogió. Para que de tus errores aprendas. Porque no es para matarte ni desenfocarte, es para enseñarte. Que aprendas a tener el carácter de un padre, de un hijo, de un hermano. Porque el Padre no vino a desecharte. El Padre vino a bendecirte. Porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres lo más cercano a lo que es Dios. Entonces te permite acercarte cada día porque lo que te hace efectivo a ti a llegar son tus imperfecciones. Por eso fue que Dios te escogió. De lo vil y de menospreciado te escogió Dios. Dios te escogió antes de la fundación de los cielos y de la tierra. A un Padre había trazado ya para tu vida. Y tiene cosas maravillosas. Entonces, el Padre está aquí únicamente para levantarte y que detrás de los errores que cometa, la Biblia dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Pues entonces busca detrás de eso la enseñanza que Dios te quiere enseñar para que no cometas el error nuevamente y no se convierta en una maldición generacional. Porque entonces lo haces tú, se lo transmite a tu hijo, sigue a tu hijo y cuando vienes a ver se convierte en una cadena. Entonces debes de entonces examinarte tú como padre todos los días y verte y en esta sesión como hijo, mirarte cada día y aprenderte un padre. Porque si hay algo que Jesús hacía, era que algo que me impactó, no sé si usted lo ha visto así, pero yo lo vi así en estos días, es que Jesús cogió 12 tribus. ¿Verdad? Todos conocían a Dios, pero todos tenían la misma cultura. Todos pensaban iguales. Era el pueblo de Dios. Y cuando lo aplicamos en este presente, ¿cuántas iglesias no hay? ¿Cuántas denominaciones no hay? Todos saben que existe un Dios, pero todos tienen el mismo pensamiento. No, pero todos creen en Dios. Al final del día, ¿qué es lo que me va a llevar? Lo que dice la palabra. Lo que yo viva diariamente del Padre. Porque Jesús le dijo, ellos le dijeron a Jesús, enséñanos al Padre. Jesús le dijo, he estado con vosotros y no han visto al Padre. Entonces, ¿qué pasaría si en esos momentos ellos llaman a Jesús como Padre? ¿Estarían bien o estarían mal? Esa se la dejo ahí para que usted medite. Porque usted no llama Padre a quien nos rinde las características que usted está buscando. Porque el título lo firma cualquiera. Pero a aquel tú le das el título, el nombre de a quien que se lo ganó en ti. O el que tú ves las características en él. Por eso ellos no vieron nunca las características del Padre en Jesús. Porque estaban mirando un Padre tradicional y no un Padre amoroso que vino a restaurarlos y a levantarlos. Usted está aquí. Por eso Dios siempre es diferente. Porque tu Padre es mi Padre. No te estoy hablando de mí en mi persona, te estoy hablando de tu Padre, del mío y el tuyo. Porque eso es lo que tú buscas. Una característica, esa función de la necesidad que tú tienes. Y Dios siempre va a buscar personas que brinda esa característica que tú buscas para que tú veas que sí hay un Dios que te escucha. Y te abraza cuando tú necesitas que te abrace. Y te escucha cuando tú necesitas que te escuche. Pero el hijo en esos momentos no había entendido lo que el padre le había dado. Que era más que darle una herencia. Era darle una vida eterna, una vida larga para su vida. Y que todo le fuera bien en el camino. Así que este era el corazón del Padre. Dice aquí, punto número 3 del Padre, que era generoso y que celebra, dice, no se limita a aceptar al hijo de vuelta como un siervo. Ordena que lo vistan con las mejores ropas y ponerle un anillo y organizarle una gran fiesta para celebrar su regreso. Su alegría por el rescate de lo que andaba perdido supera cualquier contabilidad perdida en lo material. Por eso es que la Biblia dice que se celebra un pecador en el reino. Porque cada vez que un hijo se reconcilia o alguien viene a los pies de Cristo hay una celebración en el cielo.
El corazón del hijo pródigo no se encuentra realmente en los errores que cometió el joven, sino en lo que sucede cuando decide regresar. Nosotros nos enfocamos en los errores, pero no es en los errores que debemos de enfocarnos, sino que regresó y hay que trabajar con él para volverlo a levantar y llevarlo a su estado original como Cristo lo quiere. Dice, a menudo nos enfocamos en el desastre, en cómo malgastó todo, en cómo tocó fondo, en el chiquero de los cerdos. Sin embargo, el punto que quebranta esta historia está en una frase, volviendo en sí. Una sola actitud, reconociendo, volvió en sí. Esa pausa de honestidad consigo mismo es donde comienza la verdadera transformación. Cuando tú reconoces que no puedes más, cuando tú reconoces que necesitas un padre, cuando tú reconoces que no es por tu fuerza, cuando tú reconoces que tú estás limitado, entonces Dios comienza a trabajar porque le permites a Él que Él sea el que tome control de cada situación en tu vida. Pero mientras tú metas la mano, Él no necesita tu ayuda. Él necesita que tú seas obediente a lo que Él te está diciendo diario. Por eso es importante tu relación con el Padre. Por eso es importante que tú leas la palabra. Por eso es importante que te mantengas conectado. Porque el camino es por fe, no es por vista. Por ende, tú necesitas estar enfocado en lo que Dios te dice diariamente. Porque aunque pase el tiempo, el Padre te está procesando, no para desenfocarte, sino para mantenerte enfocado. Porque a donde Dios te va a llevar son cosas mayores que ojo no ha visto, no ha hablado, ni ha escuchado. Son las cosas que Dios tiene para ti. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces dice, tu valor como persona no lo define la distancia a la que te hayas alejado, ni de los errores que hayas cometido en el camino, sino tu capacidad de reconocerlo y darle el paso para volver. Mire, este mensaje a mí me cogió, me exprimió, me tiró, me bajó, me tiré, me dieron, pero lo entendí. 3 puntos importantes de nuestra vida, de nuestro diario vivir. El perdón abraza antes de pedir explicaciones. Cuando el hijo regresa, el padre no lo recibe con un sermón, ni con un yo te lo dije, ni haciéndolo sentir culpable. Corrió hacia él, lo abraza y el amor auténtico restaura antes de juzgar. Mire, si hay algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo es el amor del Padre. Ese es mi mayor ejemplo, Jesús. Y sigo enfocado en Él y cada día quiero ser mejor, pero como Cristo. Mejor padre, mejor pastor, mejor amigo, mejor esposo. Y sigo mejorando. Porque todos los días voy a la presencia y me presento. Sin justificarme, sin decir yo pude, no, aquí estoy. Tú me dices que te tengo que entregarte. Porque quiero seguir, que nada estorbe mi relación contigo. Pablo fue claro, ni lo alto ni lo porvenir, y eso usted lo sabe. Pero no puedes permitir que nada ni nadie. Número 2, la oportunidad de tocar fondo. Esa parte duele. Estar en lo más bajo nos despoja del orgullo. Hacho, por eso es que esa parte quebranta y duele. Porque cuando tú piensas que eres tú, no eres tú. Y ahí viene Dios y te quebranta para que sueltes el orgullo ya. Ay, es que estoy pasando por esto. Y yo no le voy a decir a nadie, Victoria, sorry, Carlín. No le voy a decir a nadie que estoy viviendo este momento. ¿Qué? Nada, fíjate de eso. Muero callado. Entonces el silencio es el que te consume. El silencio es el que te consume. Porque si no lo hablas, te va consumiendo cada día. Entonces, si las misericordias son nuevas cada mañana, te sigues acumulando porque no las has resuelto. Entonces te sigues acumulando y guardándolo. Llega el momento que eres como una bomba de tiempo que explota. Porque tienes tantas cargas y no has hablado con Dios, no has sido sincero contigo mismo. De desnudarte delante de Dios y decirle, Señor, Padre eterno, Dios amado, Dios de amor, Dios de misericordia, heme aquí. Te entrego
No es que suelto, te entrego, porque el problema es que si lo sueltas lo coges, pero si lo entregas, sabes que te arranca y cuando lo arranca te va a doler, pero esa herida Dios la va a sanar para cada vez que te mire puedas decir, y aquí fue que Dios me sanó. Por eso están las señales de sus manos, por eso están las señales de su costado, por eso están las señales de sus pies, para cuando estés en su presencia y tenga duda, Él te puede decir, mira mis manos, mira mi costado y mira mis pies, todavía permanecen las señales del amor que tuvo por ti. Dáselo fuerte ahora, Dios es bueno. Este punto es del que se quedó. Este es del hijo mayor. El peligro del hijo mayor. La parábola también nos advierte sobre de no convertirnos en hermanos mayores. Aquel que se queda en casa cumple las reglas, pero guarda amargura y resentimiento ante el perdón y la alegría del progreso de los demás. Mire, celebra a su hermano. No podemos, como he escuchado, se fue fulano, no lo llamen. Eso aquí no existe. Manténgalo en oración. Mándale un texto de vez en cuando. Porque son hijos que van a regresar. Esas son las cosas que tenemos que establecer. Esas son cosas que pasan en el camino. Pero tenemos que establecerlo y mantenernos. Son procesos que vamos a vivir, momentos que vamos a vivir, pero todo nos resta por orar. Y es importante. Al final la historia nos recuerda que nunca es tarde para el arrepentimiento, que siempre hay espacio para el perdón y que las segundas oportunidades están al alcanzar de quien tiene el carácter para reconocer su falla y que siempre están en sus memorias, que los brazos de amor siempre estarán abiertos para recibirte. ¿Sabes cuánto te ama Dios? Conocer las grandezas del amor de Dios puede tocar tu corazón y transformar tu vida. Ah, mira, si esto ya aquí se fue. Ya trae. Uy, mira. Dios es amor. Dice en primera de Pedro 1:4, Dios nos dio una herencia incorruptible, incontaminada e invencible. Reservada en los cielos para con nosotros. Y en Colosenses 3:24, sabiendo que el Señor recibe la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servir. Al final del día de la historia es lo siguiente. Nosotros como hijos ya tenemos una herencia establecida. Nosotros como hijos tenemos todo el derecho a cesar el corazón del Padre 24 horas. Solamente está de ti ser sincero contigo mismo y dejar que Dios tome control de cada situación de tu vida y que cada decisión que tú tomes, Dios esté al tanto de todo tu mover. Dios lo que quiere es que tú cuentes con Él en todo momento y que aunque hay momentos difíciles que tú no entiendas, hacer silencio y mantenerte fiel a Dios. Porque lo que establece a cada hombre, a cada mujer en la Biblia fue su lealtad a Dios. Viendo las situaciones, cómo estaban estos hombres y estas mujeres, decidieron creerle a Dios y mantuviese fiel en todo momento. Hay cosas que no entendemos de la vida, hay cosas que tú te preguntas, pero ¿por qué este sí y a mí no? Y hay muchas preguntas en ti mismo, pero de todas esas, Dios está ahí. Tienes que entender que hay un Padre que siempre te va a socorrer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. Los padres fueron diseñados para proteger a la familia. Los padres fueron diseñados para llevarle el fruto y llevarlo al éxito. Y aunque hay cosas que como padres en nuestras etapas de nuestra vida no pudimos alcanzar, nosotros como padres queremos que nuestros hijos las alcancen y sean mucho mejores que nosotros. Hoy día vemos las familias destruyéndose.
La pastora decía ahorita que hay un diablo que vino a matar, a destruir y a robar. Y lo que está haciendo ahora es que está matando a la familia, está destruyendo la institución que Dios creó desde un principio. Entonces el hombre, dentro de sus problemas, dentro de sus afanes, no le está dando la oportunidad a que Dios sea el centro de su familia. Es triste porque en medio de la circunstancia el hombre entiende que Dios no puede entrar o no puede resolver su problema. Pero el hombre, cuando habla del hombre, hablo pues de la mujer, están pensando que es con su fuerza. Y no es con la fuerza, es con la oración. Es una exhortación que yo exhorto a cada uno. Y aunque usted no vea a su familia al lado de usted, siga orando por ellos, porque pueden ser que sean perseguidos por causa, ¿verdad? Y lamentablemente están siendo bombardeados y nosotros pensamos que por venir a la iglesia nosotros somos salvos. Entonces, como familia estamos siendo bombardeados diariamente. Imagínate, nosotros con Cristo estamos siendo bombardeados, imagínate ellos sin Cristo. Se les hace más cuesta arriba. Entonces debemos de seguir orando por nuestras familiares, por nuestros amigos, nuestros hermanos, orando sin cesar. Porque para eso fue creada la iglesia. La iglesia fue para capacitarla, prepararla, para ser enviada diariamente a conquistar el reino en el mundo que se pierde. Y cuando hablo del mundo, hablo de las personas, porque el mundo fue creado para tú disfrutarlo. Pero todo está en la actitud que tú quieras asumir hoy. Todo está, si te quieres renovar, dar tu refresh, como yo digo, y comenzar nuevamente, porque todos los días son nuevos. Si quieres seguir siendo la persona pensando diferente o quieres tener la mente de Cristo para comenzar a fluir como Cristo quiere que tú fluyas. En la excelencia, en el aprendizaje, en el progreso. Yo siempre he dicho que la clave de la prosperidad, de ser bendecido por Dios, no está en los materiales, está en tu corazón. Porque ahí está el tesoro. Ahí está donde lo que Dios ve realmente, lo que está profundo, lo que tú piensas, lo que te ha marcado, lo que tienes guardado o lo que no has soltado. Ese es el tesoro. Pero tú decides si quieres seguir caminando bajo los estatutos y pensamientos del mundo o realmente quieres volver a los pies de Jesús y decir, Señor, que se haga tu voluntad. No porque hoy pases una condición o porque tienes un problema, sino porque realmente necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu matrimonio, necesitas a Cristo en la relación con tus hijos, necesitas a Cristo en lo que estás viviendo hoy presente. Que aunque tu pensamiento dice, bueno, la realidad es que no sé si Dios, pero es que Dios viene siéndote fiel desde el día que te convertiste. Y Dios una y otra vez te ha sacado de aún de lo peor, de la depresión, del hoyo, de la cueva, donde estabas metido. Te libró de la muerte no una vez, te libró 1,000 veces. Y estás hoy aquí, es porque hay grande propósito en tu vida. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿qué tanto tú confías en el Padre en lo que estás viviendo hoy? ¿Tú crees que lo que estás viviendo hoy no tiene salida? ¿Tú crees que lo que estás viviendo hoy Dios no lo puede hacer otra vez? Porque el Dios que tú lees, basado en las historias, fue el que abrió el mar, dio 10 plagas, le habló a los valles de huesos secos, usó un pez grande, usó una mula, trajo a Jesús por obra del Espíritu Santo. Me pregunto yo en esta mañana, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué dice el Dios que tú lees, el Dios que tú hablas, el Dios que tú te relacionas? ¿Habrá algo imposible para Él? ¿O dónde está tu fe ahora mismo? Yo te pregunto en esta hermosa mañana, porque los días se van a poner aún más difíciles, pero los que están para Cristo es locura para el mundo, pero gloria para nosotros. La fe es lo que te va a sostener. Tu fidelidad es lo que te va a sostener. Tu obediencia es lo que te va a sostener. Te dije 3 cosas difíciles, pero no imposibles. Porque es bien fácil creer cuando ves. Difícil es cuando no ves y la situación está en el cuello. Entonces tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? Porque humanamente nos desesperamos. Y dentro de la desesperación cogemos decisiones que no son. Pero Dios está ahí. Pero a veces el silencio te quebranta, te rompe. Te hace pensar cosas que no son. Y tomar decisiones erróneas, fuera de tiempo. Te pregunto en esta hermosa mañana, ¿qué tanto conoces a Dios? A través de Jesús.
Porque para conocer a Dios tienes que conocer a Jesús. Jesús es el camino a la verdad, la vida, y Jesús es el camino al Padre. Hay gente que dice, en el nombre de Dios, no sé de qué Dios estamos hablando. Es a través de Jesús y nuestro amigo el Consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda diariamente. Ahora, ¿dónde tú estás hoy? ¿Tú estás sobre la roca o estás sobre la arena? Sobre la arena. Discúlpeme, es que yo, tú sabes. Pero ¿dónde tú estás? Yo solamente te exhorto a que te evalúes como lo hice yo este fin de semana. Me evalué, pero yo como persona, como humano, ¿dónde estoy parado? Y me evalué a través de esta palabra y la pasé como filtro y me la aplico cada día. Como dijo la pastora, no es que la leas, es que te la aplique. Y no es que use un texto fuera de contexto, es que te leas el párrafo completo para que lo entiendas. La iglesia está siendo bombardeada por la misma iglesia. Y nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Nosotros no somos iglesias de juzgar ni de condenar. Nosotros somos una iglesia de amor y de restaurar. Que no somos perfectos. Eso estamos claros. Pero aquí estamos, dispuestos a comenzar nuevamente. Porque si Dios nos permite su misericordia cada mañana, ¿por qué no las vamos a disfrutar y aprovecharla para comenzar? Lo que sí te garantizo es que lo que Dios te prometió, bajo la obediencia, la lealtad y la fidelidad a Dios, tú lo vas a ver con tus ojos. A lo mejor es como Abraham, que no la vio, pero creyó y siguió, siendo fiel en medio de tantas cosas. Hoy solamente te exhorto a que reflexiones en tu vida y que si tú piensas que lo que estás viviendo hoy está perdido, te tengo una buena noticia. Hay una fecha que eso va a caducar, pero todo va a ser a tu fidelidad. Voy a despedirme. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida, el corazón de un padre, y exhortar a esos padres que hoy a lo mejor se han retenido, le sirvieron al Señor en un momento dado y se retuvieron por X y razones. No es con tu fuerza, es con tu rodilla. Es la oración la que va a ser efectiva, desatar y sacarte de donde tú estás. Los problemas y las situaciones tienen una respuesta, se llaman Jesús. Te exhorto a que no mires al hombre, mira a Cristo, que es el único que te va a socorrer de donde estás metido hoy. Hoy yo te exhorto y te invito a que te evalúes y te examines y vuelvas a donde Dios te llamó, porque yo sé y tengo la certeza, la convicción, que en un segundo en su presencia todo puede cambiar. Puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar la relación de tus hijos, de tus padres y de aún de esas amistades que en un momento dado fueron tan unidas y por X y razones ya no se hablan. Yo solamente te exhorto que hay un diablo que vino a destruir, a matar y a robar el tesoro más lindo, que es la familia, fue instituida por Cristo. Hoy te exhorto a que le des la oportunidad, a que abras tu corazón y le permitas a Cristo ser el que sea el centro de tu familia y de tu generación. Te exhortamos a que compartas este mensaje con un amigo, con un hermano y lo envíes para que esta palabra le llegue y según tú fuiste tocado hoy, también esta persona pueda reflexionar y ser tocada y pueda también compartir este mensaje de un corazón de un padre. Este es el pastor Jorge Hernández de la iglesia más linda y preciosa, Restauración Sin Límite. Denle un aplauso a Dios.